La década que empezó el 1 de enero de 1940 y terminó el 31 de diciembre de 1949. La Segunda Guerra Mundial, que dominó la primera mitad del siglo, marcó como ningún otro acontecimiento la década de 1940. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Entre las consecuencias está el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, el suicidio de Adolfo Hitler, la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la independencia de la India sobre Inglaterra en 1947, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, seguido del asesinato de Gandhi. Estados Unidos y Rusia se convirtieron en las nuevas y únicas potencias del mundo. Todas las demás antiguas potencias pasaron a un segundo nivel. La Sociedad de Naciones fue reemplazada por la ONU, que a diferencia de la anterior tuvo su sede en Nueva York y no en Europa. Uno de los más grandes símbolos del final de la guerra fue esta fotografía tomada por Alfred Eisenstadt el 14 de agosto de 1945, un momento épico de la historia de Estados Unidos y se convirtió en un ícono de celebración del fin de la guerra en todo el mundo tras ser publicada en la revista Life. El swing fue el ritmo más dominante durante la primera mitad de la década, aun cuando la Segunda Guerra Mundial tenía al mundo convulsionado. Sin embargo, ya a fines de los años 40 se vio la decadencia de este género, en el mismo momento en que artistas como Frank Sinatra emergían, llevando a la música géneros como el bebop, jazz y rock and roll, que dominarían la década siguiente. Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, más conocido como Frank Sinatra. Fue un cantante y actor estadounidense, apodado La Voz. Fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años 40 y 50, como éxitos como New York, New York y Fly Me to the Moon. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 Grammys, el premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. Frank Sinatra falleció el 14 de mayo de 1998 en Los Ángeles, dejando un gran legado en la historia de la música. La Colmena, escrita por Camilo José Cela en los días de 1942 en plena posguerra. El autor intentó reflejar con el máximo verismo la realidad social de la época adoptando un punto de vista objetivista, pero como es lógico, tuvo que realizar una selección dentro de ese inmenso conjunto. La historia se basa en un espacio novelesco no muy amplio pero con bastantes personajes que intervienen poco en el transcurso de la obra. De entre los 300 personajes que aparecen, apenas encontraremos representantes de las clases más acomodadas, y del mismo modo no tienen relevancia los pertenecientes a la clase obrera o a los sectores marginados. Lo que predomina es la clase media baja, la pequeña burguesía venida a menos, es decir, gentes en situación inestable, que tienen un futuro incierto y han de vivir a salto de mata. La guerra y la alta costura, dirían más de uno, no tienen nada que ver. No obstante, la resistencia de Francia halla su expresión natural en la moda. Ya podía la materia prima ser escasa y la legislación severa. Las francesas estaban dispuestas a mantener su reputación de mujeres mejor vestidas del mundo, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todos los conflictos por los que se pasaba, desarrollaron un estilo extraordinariamente extravagante para demostrar su independencia.
Las francesas pusieron sus cartas sobre la mesa y empezaron a utilizar los labios de rojo oscuro y los vestidos de colores vivos en azul, blanco y rojo. En comparación con la incomparable elegancia de los años 30, la moda se llevó durante la ocupación y pecaba de falta de espontaneidad. Todo parecía calculado y en realidad lo era, ya que los pañuelos de seda multicolor se convertían en faldas campesinas o turbantes, o bien se cosían a trajes y pantalones como si fueran remiendos, aunque no tanto para disimular el desgaste de la ropa, sino por pura coquetería. En 1942, las colecciones de primavera se presentaron en Lyon, que era la zona de libre comercio y estaba abierta a los suizos, españoles, además de los alemanes e italianos. Entre 1941 y 1945, la moda no sufrió ningún cambio de digno de mención. Los trajes rectos adquirieron un aire ligeramente más militar, las faldas se acortaron y los sombreros se hicieron más estrafalarios, de modo que las proporciones quedaron totalmente desformadas. Esta imagen desproporcionada tenía cierto atractivo, ya que reclamaba atención sobre los cuerpos bien formados y los movimientos elegantes. Fue justamente durante la guerra cuando mucha gente aprendió a apreciar la calidad. Se empezaron a valorar los tejidos resistentes y de tacto agradable como el algodón, la lana y el lino. Los pequeños bolsos que se llevaban bajo el brazo fueron desplazados por amplias bolsas colgadas al hombro donde cabía de todo. Las correas permitían llevarlas con toda comodidad. En los países afectados por la guerra, las mujeres aprendieron a sacar el mejor partido de lo que estaba a su alcance. Las revistas femeninas eran de gran ayuda para ellas. Al terminar la guerra, a la población le costó entregarse al cambio de sentimientos triunfales. El interés por el teatro, el cine y la música surgió con fuerza. La vida social no se recuperó tan rápidamente como la cultura. Todavía reinaba cierta sensación de vergüenza que prohibía divertirse porque sí. Las mujeres se dejaban ver con furros ceñidos de mangas largas y pequeños escotes cuadrados. La falda llegaba hasta los tobillos y estaba prohibido lucir joyas y adornos descabellados, cuando mucho permitían pequeños bordados sobre el casto escote. En aquellos años de la posguerra, incluso los modistos jóvenes se sentían obligados a ser sensatos y no se atrevían a dar cancha a la extravagancia. La revolución no empezaría hasta 1947 con Christian Dior. Era poco conocido y que revolucionó la moda europea. Presentó la primera colección de alta costura con unos diseños que la prensa americana bautizó como el New Look. Se trataba de una nueva moda femenina en todos los aspectos, ostentosa, que destacaba las curvas y además elegantísima. Esta nueva línea se distinguía claramente de la seriedad que caracterizaba tanto la moda de la preguerra como la de la contienda. Los rasgos de la nueva femineidad venían determinados por largos que llegaban a la altura de la pantorrilla, faldas anchas, cintura de avispa con talle estrecho, cadera acolchada y hombros estrechos y con caída. El lujo que ostentaba la moda de Dior representaba todo lo nuevo y era la vida distinta que todos anhelaban. El rasgo más sorprendente de la nueva moda era que la línea había cambiado por completo, que comparada con la de los años de guerra, esta sugería fragilidad y feminidad. La característica principal de esta nueva moda era la parte superior muy ceñida y la cintura destacaba demasiado, mientras las faldas llegaban hasta el suelo o pantorrillas y resultaba muy amplia. Los flequillos ahuecados en lo alto desaparecieron por completo y dieron paso a un cabello más corto y ligeramente ondulado. Los guantes formaron parte del atuendo, al igual que los sombreros y los zapatos combinados con los bolsos. Se llevaban tanto los pequeños y decorosos como los grandes, lisos y llamativos. Los zapatos se conformaban con hormas más estrechas, de lo que daba un aspecto suavemente redondeado. El zapato de noche era muy abierto, resultaba muy chic llevar zapatos de flamenco, ya que representaba una apertura para el dedo gordo. Inmediatamente después de la guerra, la mayoría de los hombres llevaban uniformes viejos, por la precariedad en la que vivían, aunque no siempre este era el caso. Se transformaron en vestuario civil. Se hacían confeccionar la ropa de los restos de tejidos independientemente de su procedencia. La combinación pantalón y americana de tejidos se convirtieron en la opción con más posibilidades, ya que permitían múltiples variaciones. Los americanos conservaban una línea bastante ancha, que se ajustaba al hecho de que los hombres fueran ganando peso a medida de que fuera creciendo el bienestar económico. Las camisas de nylon requerían menos cuidado que las habituales camisas de algodón. El sombrero volvió a ser obligatorio y debía combinarse con el traje. La moda orientada al tiempo libre ofrecía una variación más ligera del traje,
ya que para este tiempo se confeccionaba con tejidos más frescos y a veces con más color. Las creaciones de este diseñador se describen como vestidos femeninos que realzan la figura, con un lujo minimizado. Se distinguían por su elegancia, comodidad y belleza de colores. Revolucionó la moda de posguerra de los 40. Lanzó el llamado New Look, que se trataba de una moda femenina en todos los aspectos, ostentosa y que destacaba las curvas y que además era elegante. Se distinguía por tener un estilo elegante orientado al futuro, a la vez que muy dramático. Creaba formas artísticas en sus diseños, ya que era para él muy importante aplicar un carácter artístico a la moda.